¿Te ha tocado ser hijo o hija de una mamá monstruo? Ok amigos, yo no soy tanto de hablar de esos temas de la familia porque son graves en verdad. Pero una de mis seguidoras vio este video, me lo mandó literal. Y me dijo, quiero que cuentes mi historia. Así que si tú eres una persona sensible como yo, por favor no veas este video. No todas las madres tienen ese instinto de quererte y hacerte bien. Y la mamá de mi seguidora es el claro ejemplo. Cuando los papás de ella estaban súper enamorados, la tuvieron muy jovencita, literalmente. Ella tenía como 14 años y el papá como 16. Y su mamá siempre soñó con ser profesional o, ¿saben?, tener una carrera. Y pasando como 4 o 5 años, él en la construcción, su papá, fallece. Y ella se queda sola, obviamente con su hijita. Ella le pide ayuda a su familia, pero su familia le cierra las puertas y ella empieza a transformarse en un monstruo. Ella literalmente le hacía creer que ella tenía un demonio por dentro y le puso demoledor. Su mamá todas las noches le contaba, el demonio que vive en ella, en mi seguidora, en su hija, estaba dormido y que si ella gritaba, hablaba, se ensuciaba o se movía, el demonio iba a despertar y ella comenzaría a podrirse. Así que ella empezó a ser una niña retraída y conforme iba creciendo, la leyenda crecía. Ahora ya no era un diablo, sino eran dos. Uno llamado Demoledor y otra llamado Vértice. Vértice era ese demonio que quería satisfacer cosas oscuras. Literal amigos, lo que les voy a contar ahora es algo muy grave. Vértice necesitaba sentir dolor para quedarse dormido en ella. Entonces, ella le obligaba a su hijita de menos de 7 años que cogiera alfileres y se los metiera. O sea, si se picara, ya saben dónde. Y si ella sangraba, quería decir que el diablo estaba dormido. Pero si ella no sangraba, el diablo seguía ahí con ella. Entonces ella se picaba muy fuerte para sangrar. Y de tantas veces que se picaba, tenía carachas casi por todas sus partes íntimas. Y eso era muy difícil y ella decía que le dolía muchísimo para hacer pipí. Ella empezó a darse cuenta que en la escuelita las demás niñas no tenían esos demonios. Entonces ella en su inocencia les pregunta a sus compañeritas qué clase de demonios tienen ellas y que si ellas pueden orinar bien. Obviamente las niñas como que se alarman, le cuentan a la profesora y la profesora manda a llamar a su mamá. Dice que fue lo peor que pudo haber hecho la escuelita hacia la niña. Obviamente la madre niega todo al frente de las autoridades de la escuela y cuando llegan a casa, la madre tenía una tina grande con hielos adentro y agua. Y le dice, hoy vamos a castigar. Es un nombre raro, pero le decía Estacio a uno de sus demonios. La mamá agarra a la niña. Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte. Antes de empezar les quiero decir que no deben enojarse conmigo porque no subo las historias ahí mismo. Literalmente hoy día me levantaron la restricción que tenía de subir contenido. Porque yo sé que a muchas personas no les puede agradar o son sensibles. Pero bueno, aquí sigamos con la segunda parte. Nos quedamos en la parte donde la mamá llena una tina con muchos hielos y agua helada y le dice, hoy vamos a castigar al peor. Ese demonio tenía como nombre Estacio, según la mamá. Lo que viene es fuerte amigos, así que si son personas sensibles, porfa no lo vean. La hace que se desnude completamente. Calienta unas agujas grandes. ¿Saben? No como esos alfileres que son finitos, sino esas agujas como laneras. Algo así. Que literalmente tienen la punta mocha. Es una punta gruesísima amigos. La calentaba y luego en la urola, no les puedo decir dónde queda esa parte porque si no TikTok me lo baja, así que lo pueden investigar, se la introducía. Obviamente ella sangraba muchísimo y gritaba y gritaba. Del dolor ella se desmaya y cuando abre los ojos se da cuenta que uno de sus vecinos, que era un hombre mayor, estaba ahí con ella en la casa. Ella hasta el día de hoy, resultado de eso, no tiene sensibilidad en las boobies porque la lastimó tanto que algunos nervios quedaron afectados para siempre. Ella pensando que el vecino va a hacer algo por ella, lo abraza, pero enseguida se da cuenta que el hombre la hace para atrás y de un cachetadón la manda volando, tanto que pierde la conciencia. Quiero que imaginen esta escena. Ella era una niña, el hombre la metió en la tina y tipo como que la ahogaba un poco. La volvía a sacar y ella gritaba que quería a su mami, a lo que él le dice, tu mami me dijo que te reprenda y ahora te voy a enseñar lo que es tener un padre. Ya saben lo que pasó después, no lo puedo contar aquí, pero se lo imaginan. Ella cuenta que fue tan fuerte que la descaderó y visto que ella no respondía, el señor se espanta y se va, la deja ahí.
pensando que ya estaba más muerta que viva. Como vio que su madre no estaba en la casa, se arrastró como pudo y pidió ayuda. Ella nunca más supo sobre su madre, ni a dónde fue, nada, parece que desapareció. Cuando ella estaba en el hospital, la gente no creía lo que estaba viendo, porque ella todavía en la aureola tenía roto la mitad de una de estas agujas metidas por dentro. Cuando ella se recuperó y todo, la familia de la señora tampoco podía ni quería creer lo que le había hecho a su propia hija. Desde ese momento sus abuelos se hicieron cargo de ella y nunca más se supo sobre su madre, y eso que la policía la estaba buscando. Lo que sí encontraron fue el diario escrito de esa señora, que lo tenía escondido en una rendija de la casa. Mi seguidora no tiene las fotos reales, porque en ese tiempo no había como las cámaras como que existen ahora, pero ella me pasó las imágenes de lo que ella recuerda que leyó. Si las quieren ver, están en mi Instagram. Adiós. Ok, amigos, mientras meto mi ropa a lavar, les voy a contar la vez que fingí un ataque al corazón para que no lo robaran a un taxista. Así que comencemos. Quien se ríe primero pierde, amigos. Bueno, hagan de cuenta que cuando comencé recién la universidad, o sea, les estoy hablando unos 6 años atrás, aquí en mi ciudad se estaba escuchando que había pero muchos robos a los taxistas. O sea, literalmente los llevaban como a lugares abandonados, los golpeaban y se les llevaban el carro. Y muchas veces ya había pasado que los dejaban hasta, ¿saben? Y había un señor que yo le tenía mucha confianza, la verdad no sé si se siga dedicando a ser taxista, pero él siempre venía a verme, literalmente. Decía que cuando escuchaba en la radio como el código del lugar de mi casa, es como que él aceptaba porque decía que le caía bien y así, que le recordaba a su hijita. Un día, por mera casualidad, yo salía de la universidad súper tarde, amigos, como 9 y 10 de la noche, literal. Y pues salía full tarde de la U, entonces bajé con una amiga, digamos, hasta la avenida para coger un taxi y justo pasa el señor y para y me dice, vamos señorita, pero había un hombre subido atrás, que ya venía con una carrera con él, me imagino, desde el centro. La situación es que me dice el señor, ¿qué le parece si lo vamos a dejar y luego vamos a dejarlo a usted y no hay problema? Y de paso me acompaña porque la ubicación que le había dado estaba súper lejos de la ciudad de Loja. O sea, amigos, re lejos. Y como yo ya lo conocía al señor, no me dio como desconfianza y le dije, claro, lo acompaño. Y nos veníamos riendo, me venía contando de sus cosas y así. Yo, amigos, soy una persona súper intuitiva y yo sentía que algo estaba mal. Pero el señor taxista fue como que me decía, no, Verito, no pasa nada. A veces así son los clientes y son lugares súper lejos, pero no piense que le voy a hacer nada. Y bueno, pasaron como 20 o 25 minutos y el señor cada vez cambiaba la ubicación. O sea, literalmente era como que pasaba de aquí a 2 cuadras. O ya llegábamos a las 2 cuadras y decían, no, a 3. O es que no conozco la casa, es por aquí. Y yo, red flag, algo va a pasar. Y yo le digo al señor, para que el de atrás no se dé cuenta, solo lo quedé mirando y le dije así como que... Y yo me doy la vuelta y le digo, yo ya tengo que irme a mi casa. Es mejor que pidamos otra unidad para usted. Y el de atrás que sí, que no le va a pagar si no lo lleva al lugar donde es. Y a mí cada vez me daba una peor vibra, amigos, o sea, de verdad. La cuestión es que el ladrón llama por el teléfono y de una casa salen como 2 hombres más. Y el señor del taxi le dice cuánto es. Y él dice, ok, les pido a ellos y le paso directamente a usted la plata. Me doy cuenta que no pasaron ni 2 minutos y los 2 hombres que estaban parados afuera se abalanzaron contra el señor. Literalmente abrieron la puerta y lo bajaron y empezaron a golpearlo. Y yo me quedé helada. Y recuerdo que metí mi celular en mitad de las piernas. Y yo solo los quedaba mirando porque no podía decir nada. Y uno de ellos saca una... Ya saben, amigos, no podemos decirlo gráficamente, si no TikTok nos baja el video. El chico me queda mirando y me dice, dame tu celular. Y yo le digo, es que no lo traje. No me creyó y empezó a hurgar mi mochila. En eso. Y aquí vamos con la segunda parte de la vez que fingí que me estaba dando un ataque al corazón para que no le robaran a un taxista. Mientras hacemos un gorrito de rana. Comencemos. Nos quedamos en la parte donde el señor empieza a revisar mis cosas, obviamente el ladrón, mientras los otros 2 le estaban dando una paliza al señor taxista. Quiero dejar claro un punto. La verdad es que yo del miedo fue como que me inmovilicé. O sea, no me podía mover. Sentía que el aire me faltaba. Sentía como una presión en el pecho cuando te da un ataque de ansiedad. Pero en ningún momento me levanté porque sabía que si me movía se iba a ver el celular y el ladrón iba a descubrir que sí lo tenía. Pero él se lleva mi mochila que estaba con los libros adentro y los cuadernos. Y el señor taxista, mientras lo golpeaban, decía que se lleven todo pero que me dejen a mí ahí, con él. Porque él tenía miedo de que me hicieran algo peor a mí. O sea, ¿saben? Cosas muy feas. Pasaron como 10 minutos, amigos, donde ellos estaban peleándose entre ellos. Que uno le decía, no, llevémosla. El otro decía, no, dejémoslos aquí botando los 2, amarrémoslos. Y el otro, que estaba más loco, decía que, o sea, ¿saben?
Literalmente esos 10 minutos estaban esas personas haciendo un juicio sobre qué iba a pasar con nosotros. En eso yo lo veo al señor que estaba llorando, ¿saben? Yo la verdad es la primera vez que veo llorar a un hombre de esa manera. Era como que me miraba, no decía nada y solo se le chorreaban las lágrimas. Y tenía una cara como que me quería pedir disculpas, pero no era su culpa y no tenía por qué hacerlo. Y saben, fue como un flashazo que me vino a la cabeza. Y recordé que hace años en el colegio yo participé en una obra donde yo actuaba como una drogadicta. Y me enseñaron cómo debía temblarme y cosas así. Y yo dije, es ahora amigos, es ahora o nunca. Lo que les voy a contar a continuación es, amigos, no sé, fue como que algo que me nació. La cuestión es que yo empecé a gritar, a hacer como que, ¿sabes? Entonces ellos se impresionaron y yo recordé una vez que cuando a ti te da un ataque al corazón o algo parecido es como que tu mano empieza a elevarse y te empiezas como a torcer, ¿saben? Entonces yo hice eso y en ese momento ellos se espantaron y fue, me acuerdo, el ladrón que vino con nosotros desde el centro a decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo en segundos boté el celular debajo del mueble donde estaba sentada, del asiento, y me boto, porque como él abrió la puerta yo me lanzo y empiezo a convulsionar, pero así re fuerte amigos, re fuerte, y por la adrenalina que tenía no sentía absolutamente nada, ni el golpe que me pegué porque yo sentí que me di duro porque mi cabeza fue como que rebotó, y como estábamos en una calle que no estaba como adoquinada ni nada, habían piedrecillas, entonces me acuerdo que se clavaban aquí, pero yo de la adrenalina solo sentía como piquetitos nada más. Y total, ya me estaba saliendo, ya saben, líquido rojo, no podemos decir aquí porque si no TikTok lo baja el video. El señor taxista les empezó a decir, por favor, déjennos ir, que ni sé qué, le está dando un ataque, porque hasta él creía que me estaba dando un ataque. Entonces los varones del miedo literalmente corrieron durísimo, amigos, o sea, durísimo, y se perdieron como por el monte. Entonces el señor se levanta para ver qué me pasó, y yo le digo, ya se fueron. Y él, y me trajo gratis a la casa. En fin, les espero en Instagram.